Gracias por la invitación. Como la directora decía, efectivamente, antes de que ya yo llegase al Reina Sofía, a este museo le une una larga trayectoria de préstamos y colaboraciones que efectivamente no es que esperemos, sino que vamos a continuar en los próximos años. A mí esto me hace especial ilusión hoy, porque es la primera vez que doy una conferencia en Málaga. Eso para empezar. Bueno, es la primera vez que hago algo laboral en Málaga. Y también es la primera vez que me dan la oportunidad de hablar de los temas que os voy a hablar hoy en España, porque, como os explicaba Lourdes, y no es que yo vaya a cobrar por vender este libro, pero os juro que ya se acabaron, la época de los royalties se acabó, y los ensayos no se venden tanto como para cobrar por ellos, pero esto es un libro que yo publiqué en el año 2008, y que investigué durante 10 años, desde el 98 en Santiago de Compostela, y digamos empezando allí en la universidad con una tesis doctoral sobre Gustave Moreau, que es un pintor francés de lo que solíamos llamar simbolismo, ¿no? Como decía mi presentadora, Griselda Pollock, que es esta mujer, me invitó precisamente después de un taller en Murcia, en el año 2003, me invitó a pasar un año como visiting scholar, como digamos un becario de investigación en el CENTACAZ, en un centro que ella dirigía en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Y esta mujer, Griselda, era una de las pioneras en los años 70 en introducir a las mujeres en la historia del arte, una de esas primeras historiadoras del arte feminista míticas a día de hoy, ¿no? Todavía está viva. Y esta mujer me hizo una pregunta curiosa, una pregunta muy importante en aquel momento que yo intentaba centrar esta investigación, ¿no? Y me preguntó, hablábamos de fin de siglo, y me preguntaba, ¿cuál es la economía psíquica que sostiene el fin de siglo, ¿no? Esta pregunta, una pregunta sobre la economía libidinal, la economía del deseo, que espero mostraros hoy bastante profundamente, cómo precisamente una pregunta que parece del psicoanálisis, que parece cercana, tiene mucho sentido, o es muy intuitiva, en un momento en el que precisamente en el fin de siglo nacía el psicoanálisis, ¿no? Nacía en esa cultura, esa revolución de la forma de entender la mente humana y sus motivaciones ocultas en un modelo que todavía a día de hoy sigue siendo casi el más sofisticado que ha existido en el último siglo para dar sentido a cómo pensamos, ¿no? A finales del 88, del 1888, Freud ya había tenido algunas intuiciones fundamentales acerca de esa estructura de pensamiento del yo, el ello y el superyo, ¿no? El psicoanálisis, si lo pensáis, es un instrumento simbólico para entender el funcionamiento de la mente. Y yo he intentado entender precisamente cómo esas mitologías primordiales del psicoanálisis como Edipo o Antígona, tal y como las comprendía Freud, tienen precisamente sus raíces en esa producción estética y en la semántica del segundo romanticismo, ¿no? Walter Benjamin, que también es un filósofo de la modernidad, pero que también se educó primero a finales del siglo XIX en el drama barroco alemán y en el duelo de la representación del fin de siglo, tiene una de estas frases fascinantes, ¿no? Ya lo veis ahí. La modernidad tiene su antigüedad como una pesadilla que le ha llegado en su sueño. Bien, el fin de siglo comienza en los años 80 del siglo XIX y termina cuando termina el siglo XIX, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Como veis, el siglo XIX fue un siglo especialmente largo, ¿no? El fin de siglo también es un momento crítico para la historia cultural, un periodo en el que el régimen, por eso Benjamin, el régimen de la modernidad está en formación y todavía no se había formulado en toda su plenitud, ¿no? La antimodernidad o las posiciones críticas con lo moderno formaban parte de esa etapa de formación en el que se consolidaba lo que significaba lo moderno, ¿no? Y eso significa que las causas que provocan la disolución del proyecto moderno en los años 60 eran visibles en cierto modo ya. Ya sé que es paradójico, pero en el momento que algo se estaba formando ya empezaban a aparecer, digamos, aquellas raíces de lo que iba a ser su final. Mi interés principal siempre fue el cuerpo en el fin de siglo, ese cuerpo que digamos, toma conciencia en ese momento determinado de ser un espacio fundamental de representación, de ser una escena que se convierte en el lugar de producción de la identidad, ¿no? Este periodo, como sabéis y os decía antes, se ha llamado habitualmente simbolismo, pero como veíais en el título, que os recuerdo que es Políticas de la carne en el segundo romanticismo, ese segundo romanticismo remite a un teórico
del siglo XIX que se llama Mario Praz, un historiador italiano, con un libro fundamental que se llama La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, ¿no? Una historia de toda la producción literaria del siglo XIX, donde él despliega la sensibilidad del romanticismo desde principios del siglo XIX hasta el final del siglo XIX, ¿no? Para instaurar precisamente una dimensión, doblada de dos romanticismos. El primero, el que conocéis de principios del siglo XIX, y un segundo romanticismo que hoy llamaríamos fin de siglo. Esta insistencia que yo tengo en utilizar segundo romanticismo y no simbolismo tiene que ver con su eficacia crítica. Indica una relación con el primer romanticismo que expresa el mismo juego dialéctico que la posmodernidad tiene con respecto a la propia modernidad, entendida, como un marco de recodificación y relectura que da lugar a las vanguardias históricas. Hay un teórico de la cultura que se llama Terry Eagleton que notaba una extraña paradoja. Decía, le cito: es en el fin de siglo, bajo la gigantesca sombra de Friedrich Nietzsche, que la posmodernidad germinó por vez primera, incluso antes, en sentido estricto, de que el modernismo hubiese despegado. Fin de la cita. La obsesión por esa construcción de la identidad que tenemos en el presente también tenía sus raíces ahí, en el final del siglo XIX. Ese filósofo fundamental del siglo XIX que citaba Eagleton, Friedrich Nietzsche, afirmó que la existencia solo se justifica como un fenómeno estético. Para un crítico de la posmodernidad en los años 60 como Paul de Man, decía, eso no es un panegírico, o sea, una alabanza del arte, sino una condena de la existencia. O sea, si la existencia es solo un fenómeno estético, pues quizá lo real tenga un problema, ¿no? Ya sé que estos son como disquisiciones muy filosóficas, pero es fundamental para entender que precisamente si hoy estamos produciendo nuestra subjetividad en las redes sociales continuamente, si conocéis cómo, cualquiera usa Instagram, por ejemplo, para inventarse una imagen de sí mismo o de sí misma, pues efectivamente esto nace en algún momento, no es algo que viene dado simplemente porque esas tecnologías están a disposición del público, sino que a finales del siglo XIX, en la arena pública, en ese mundo urbano nuevo, la gente empieza a ser muy consciente de que solo salir a la calle están actuando como alguien que quieren ser. Ya sé que ahora va a parecer algo muy común, pero hasta aquel momento no era algo tan evidente para el común de la sociedad. Quizás era evidente para la realeza, para, todos esos circuitos superiores de la sociedad, pero no en general. Para explicar esta dicotomía entre primer y segundo romanticismo, os traje dos imágenes que son muy evidentes, ¿no? Esto es un Friedrich, el gran pintor romántico alemán de 1835, en donde veis eso, la manifestación romántica por antonomasia. Si yo tuviese que definir el romanticismo de la forma más banal del mundo, os diría, romanticismo es, estoy triste, llueve, ¿vale? Es un acuerdo entre la naturaleza, el exterior, el contexto y tu propia mentalidad y tus propias emociones. Esto es un poco eso, ¿no? Esa mirada melancólica en un amanecer, etcétera, ¿no? Ese despertar del pensamiento, esa ruina. Bueno, esto es una imagen tipiquísima de otro hombre, en este caso, del segundo romanticismo, de Fernand Noff, de un pintor del que os hablaré continuamente en esta conferencia, con lo cual lo voy a introducir ahora. Esto se llama El eremita en la terraza. Si os fijáis, este señor está mirando al frente, se está como apartando, no sabe si va a sacar un reloj, si tiene un poco de, ¿no?, un momento en el que se le ocurre algo y empieza, a moverse de una forma un poco peculiar, un gesto como de tensión del pensamiento, pero fijaos que hace lo contrario que el otro. En vez de mirar al exterior y mirar al paisaje, mira hacia adentro, ¿no? Y si os fijáis, a su izquierda arriba, esa mirada melancólica que está pensando solipsista, ¿no?, en el interior de sí mismo, a la izquierda arriba hay unos pájaros que vuelan, ¿no? Eso es una metáfora en toda la historia del arte del vuelo, el alto vuelo del pensamiento. Pues creo que no tengo que explicar más, ¿no? Este señor sueña sin cerrar los ojos, ¿no? Y eso es precisamente ese encierro en una especie de Torre del Marfil en el que el contexto natural ya no existe, es lo que va a definir estos hombres que os voy a traer, a la mesa a día de hoy, ¿no? Théophile Gautier, precisamente Gautier era un novelista de los años 60-70 del 19, muy amigo de Baudelaire, y en una de las novelas que fueron Biblia para el fin del siglo, Mademoiselle de Maupin, que curiosamente no está traducida en castellano, decía, le cito, «Soy el espectador de mí mismo, el patio de butacas de la comedia que interpreto. Me veo vivir y escucho cómo las oscilaciones de mi corazón baten como un péndulo. Ahí está todo. Las imágenes se dibujan en mis ojos distraídos. Los sonidos golpean mi oreja distraída, pero nada del exterior llega hasta mi alma».
Creo que eso es un buen ejemplo de esto mismo de lo que os hablaba. De hecho, no nos sorprende una definición quizá aún mejor del segundo romanticismo que nos otorgó el dramaturgo vienés Hermann Bahr, también amigo de Freud, que decía, al fin de siglo le llamaba un romanticismo de los nervios, que es todavía, creo, más evidente y veréis que es todavía más adecuado a lo que os voy a contar ahora. Bueno, ahora quiero repasaros un poco de contexto antes de entrar en materia. En este momento, a finales del siglo XIX, fue cuando la noción de Occidente adquirió un sentido poderoso. No nos extraña después que del fin de siglo surgiesen, digamos, pues proyectos como el nazismo, etcétera, porque hay un momento en el que hay una conciencia de fin muy cercana, ¿no? Una conciencia de la decadencia que dominaba las representaciones culturales de Madrid hasta Moscú. Idénticas referencias y motivos casi seriados formaron en ese momento una red de circulación rápida entre las diferentes capitales europeas, dentro de cenáculos artísticos muy localizados y dotados de una movilidad enorme entre estos centros de capitales europeas. Se trataba de élites que rechazaban la idea positivista del progreso, que fueron incapaces de insertarse en el sistema productivo materialista de la burguesía y que miraban con recelo a una sociedad en la que veían que el individuo se diluía en la monótona uniformidad de las masas. Su herramienta semántica arrancaba de una oposición. Todas estas élites manejaban un diccionario de antónimos burgueses. Por su propia definición, el fin de siglo se constituyó como un periodo de transición. La historiadora española María Luisa Caturla, entre guerras precisamente, llamó a este momento un arte al límite de una regeneración. Desde el presente tienta esta sugerencia de un estado embrionario o ninfal de la cultura, una crisálida en gestación, germen de híbridos y bastardos en una sociedad de invernaderos y de acuarios. El crítico Frank Kermode, un crítico británico, sostenía, le cito, «Crisis es un modo de pensar sobre el propio momento y no algo inherente al momento en sí». Y así es, el fin de siglo se pensó a sí mismo a través de una conciencia de su capitulación, de una decadencia que estaba insertada en su discurso. El tema del fin de siglo fue el de la voluntad de ser empecinada en ese espacio del llano. El dibujante decadente Aubrey Beardsley dijo en un banquete, después de atraer la atención general golpeando su copa con un cubierto, «Quiero hablar de un tema interesante, de mí mismo». Stéphane Mallarmé le explicaba en una carta a su amigo O'Banel, «Acabo de gestar el plan para toda mi obra, después de haber hallado la clave de mí mismo». Odilon Redon tituló su autobiografía así, a sí mismo. Hugo von Hofmannsthal, en la carta a los Chandos, puso en boca de su alter ego el deseo de escribir una obra inmensa en la que hablar de los mitos con el don de lenguas. Y dice, la obra entera se titularía Nosce te ipsum, el conócete a ti mismo del mandato délfico. En su autobiografía, Sigmund Freud explicó también que el origen de la interpretación de los sueños fue el autoanálisis, la investigación exhaustiva de su propia psique. Flaubert, el escritor francés, había adoptado a una amante fija, a la poetisa Louise Colette, con la que inició en los años 70 del 19 una correspondencia destinada a perdurar como una de sus más grandes obras. En sus cartas se intuye un movimiento irónico hacia una posición narcisista. Dice, ¿por qué cuando he llorado he ido con frecuencia al espejo para poder verme? A ella le escribió también el famoso Madame Bovary soy yo. Flaubert llegó a vivir en sus propios personajes. Le cito, cuando escribía El envenenamiento de Madame Bovary, sentía tanto el gusto del arsénico en la boca, estuve tan envenenado yo mismo que sufrí 2 indigestiones seguidas, 2 indigestiones reales en las que vomité toda mi cena. Lo que intento explicar con estas anécdotas es cómo los creadores de fin de siglo asumieron la autoconciencia como el requisito previo al acto creador. Todos se miraron dentro, igual que Narciso contemplaba su reflejo sobre la superficie del agua. Si es verdad que se puede entender el fin de siglo como el inconsciente propio de la cultura que inaugura el psicoanálisis, algo sexual se encontraba también en la raíz de todo ese logro artístico e intelectual. La cultura androcéntrica del segundo romanticismo, circulaba de hombre a hombre, como os decía antes, se desarrolló a partir de una centralidad, una política de la creatividad como una política de la carne. La posibilidad de ser con el cuerpo se oferta en el interior de un modelo de biografía tipo para el artista. Una condición que se extiende paradigmáticamente a todos los elementos de esa cultura minoritaria o, si preferís, contracultura.
Cuando hablo de biografía artística, también os puede parecer complejo, pero todos conocemos los tópicos habituales del mundo del arte, ¿no? Digamos, todavía creemos en esos artistas locos, genios, aislados en una bardilla, ¿no? Esa especie de locura, ¿no? De la excentricidad del artista que sale a la calle y hace esto o lo otro, visto de una manera especial, o es incapaz de una comunicación con el mundo real. Bueno, pues hay unos historiadores de principios del siglo XX, precisamente maestros de Ernst Gombrich, que seguro que a Gombrich sí que conocéis, ¿no? De la historia del arte, que eran Ernst Kris y Otto Kurz. ¿Hay alguien que intenta entrar y que puede entrar? No sé si cabe o no cabe. Bueno, Ernst Kris y Otto Kurz escribieron Leyenda, mito y magia en la imagen del artista. Este libro era el libro que intentaba codificar qué era una biografía de artista y cómo había sido, cuáles eran los tópicos que se repetían en todas las biografías de artista desde Vasari en el siglo XV hasta su presente a principios del siglo XX, ¿no? Y lo que constataron es que en cada época le correspondía un poco una descripción de un artista tipo, ¿no? Decían, los intentos historiográficos de establecer una relación directa entre el artista y la obra de arte ejecutada tienen una tradición que considera la obra de arte como hija del artista y trata de observar el proceso de la creación artística según el tipo de vida sexual. Es decir, una obra se engendra igual que se engendra una persona, ¿no? A través de, digamos, un acto sexual. Kris y Kurz bebían del psicoanálisis para determinar esa psicología que produce la literatura artística. Lo que ambos estudiosos proponían era comprender la creatividad como la energía psicofísica. Después del ejercicio erótico, el artista habría de sentirse desamparado para enfrentarse a la situación psicológica o física de la creación. La energía productiva funcionaba para ellos como un sistema de vasos comunicantes o un mecanismo de control compensatorio, o si lo preferís, como una sublimación psicoanalítica. ¿Cuál es entonces ese relato marco que rige la biografía del creador fin de siglo? Bien, Émile Zola, a Zola le conocéis seguramente como escritor, ¿no? El mentor del naturalismo en el siglo XIX. Fue uno de los grandes creadores literarios también de los nuevos tópicos acerca de la creatividad artística. Zola fue en literatura un paralelo al pintor Manet en la cultura visual. Incluso los unía una amistad en su vida cotidiana. El historiador Víctor Stoichita ha estudiado en su novela, la novela de Zola, la obra, l'œuvre, como una arqueología de la construcción del mito del artista moderno, para concluir en una fórmula que recuerda a la que había llevado a Kris y Kurz tras la teoría de la sublimación. Ahí le cito: la forma mítica que supo dar a la dialéctica del exceso fue definir el acto de la pintura como el acto de engendrar. La creación pictórica se liga a un acto erótico. La sana sexualidad masculina impregna las metáforas de la creación en el realismo. El sentido positivista y burgués de la realidad se inscribe sexualmente en los tópicos de la literatura artística. Y os voy a poner un ejemplo que él mismo trae, que creo que es muy evidente. La fertilidad del artista se explica perfectamente en este ex libris de Edouard Manet, del pintor. Es un ex libris hecho por un amigo suyo, por Félix Braquemont, otro pintor realista de la época, en 1874. El lema Manet et manebit es un juego de palabras. Manet, pues evidentemente responde al mismo nombre que el verbo en latín y significa permanece y permanecerás. Esa divisa habla de la permanencia por el acto pictórico comprendido como acto de engendrar, como decía Stoichita, ¿no? La versión definitiva es la de la derecha, que fue censurada, la otra, por demasiado explícita. El pintor representaba, como veis, una herma con el busto de Manet, con un haz de pinceles erectos en el lugar de su sexo, dotando al artista de la capacidad de fertilizar y de permanecer a través de la irrigación viril. Considerado demasiado atrevido, el estípite de Manet se vio privado de la paleta y de los pinceles, lo que provocó las propias protestas del artista porque decía que se sentía incompleto, se sentía castrado. Stoichita ha demostrado que en la estirpe de los realistas el talento se caracteriza por una conciencia erótica en la que el intelecto creador produce en la medida en que la sangre irriga su miembro viril. Quiero decir, creo que en una ciudad tan picasiana como Málaga no debería tener que explicar mucho esto porque es una obviedad en la modernidad después, ¿no? Esa comparación entre el genio creador y la virilidad, ¿no? Que es una cosa como muy picasiana, insisto. A partir de la investigación de Stoichita se pueden rastrear también otro tipo
tipo de figuras de la misma época que insisten de forma todavía más explícita en transmitir esa vinculación directa entre la potencia sexual del pintor y su sexo, ¿no? Esta imagen de un grabado de Félicien Robes, el artista belga, o incluso, fijaos, recordáis la Herma de Manet et Manevit de Braquemont, y fijaos en este otro grabado de Robes en el que aún explícita todavía más esa visión sexual de la Herma, en este caso la mujer intentando un coito con ese estípite con forma de fauno, ¿no? Bien, el segundo romanticismo confrontó las premisas del realismo en el campo de la estética, pero al mismo tiempo deriva en sí mismo de este marco cultural, ¿no? O sea que esto es el canon de la política de la carne, vamos a decir, la política sexual, las metáforas de la creación en el realismo. Y ahora os voy a explicar cómo esto se traduce en el fin de siglo, ¿no? En el momento después. Bien, las políticas de la creación, como os decía, continúan ligadas en el fin de siglo al sexo. La producción de la subjetividad artística sigue siendo un asunto de carnaciones también extremadamente misóginas como estas, ¿no? El debate acerca de la sexualidad se contenía en aquel momento en términos obviamente del yo masculino. Las autopercepciones del hombre y de la mujer estaban cambiando de todos modos, ¿no? Y fue en el régimen médico-sexual, que era un régimen jurídico, no solo médico como lo entendemos hoy, es donde estaba ese poder legislativo, donde podemos encontrar testimonios muy precisos de cómo entendían el género en ese momento, ¿no? Sus sanciones, digamos, las sanciones de esta teoría médico-legal, se sitúan dentro de las estrategias burguesas, que eran las encargadas de que la sexualidad se encarnase como cuerpo. Así, el cuerpo, como os decía antes, es el lugar en el que se puede pensar, el lugar donde las taxonomías de la perversión se hacen latentes, haciendo coincidir ese ser y parecer tan fin de siglo. El más famoso sexólogo taxonomizador, digamos, el categorizador de las patologías sexuales en el siglo XIX, auténtico enciclopedista del sexo entonces, que otorgó una voz a cada comportamiento con el poder de nombrar, que se arrogaba la ciencia médica, fue este alemán Krafft-Ebing, ¿no? Este profesor, el título de su obra magna, como veis ahí, es Psicopatología sexual, escribió este estudio médico-legal que, aunque ahora sorprenda, fue leído por toda la clase culta europea desde 1886. Fue un enorme bestseller necesario en ese momento, ¿no? No sé si recordáis o si habéis leído alguna vez la historia de la sexualidad de Foucault, pero ¿no? Foucault nos recuerda al principio nosotros otros victorianos, ¿no? Y siempre pensamos que el siglo XIX son esas señoras victorianas con esos refajos que nunca se ven el cuerpo entero y que miran entre dedos cuando hay algo sexual enfrente a ellas, ¿no? En realidad sabemos que el discurso erótico proliferaba, sobre todo a finales del siglo XIX, mucho más de lo que prolifera ahora, que somos mucho más pacatos de lo que eran hablando de género en ese momento, ¿no? Entonces, fijaos, pues todo el mundo leía a este señor. Os leo unas cuantas cosas con respecto a este libro porque creo que os da un contexto anecdótico pero importante, ¿no? El libro estaba organizado como los que después hace Freud, a modo de casos clínicos, ¿no? Como esos relatos freudianos que todos conocéis de un caso clínico concreto. Pero, curiosamente, como en un libro, os digo, de teoría médico-legal, los detalles escabrosos no estaban escritos en alemán o traducidos al inglés o al español, sino que se conservaban en latín, ¿no? Para que, pues tal, pero bueno, os recuerdo que el latín era el lenguaje de la Iglesia Católica en aquel momento, ¿no? Y que los ritos se hacían en latín, o sea que había en la clase culta al menos una noción de latín básica en la que creo que las pornografías se podrían entender de alguna manera, ¿no? Bien, cito cosas de Krafft-Ebing. Existe el fetichismo, ¿no? Él cataloga el fetichismo, un fetichismo de la cabellera, de las manos, de los pies, fetichismo de la expresión de los ojos. Incluso etiqueta como fetichista a aquellos que solo aman el cuerpo o solo el alma de su objeto de deseo. Es decir, Krafft-Ebing entiende el amor platónico como un fetichismo del alma, ¿no? Esto nos parece curioso a día de hoy. En el libro, uno de los personajes, uno de los casos clínicos, un exhibicionista, confiesa la tensión sexual que para él emanaba del arte de su tiempo, ¿no? Le cito literalmente a este caso clínico. En aquel momento me masturbaba con mayor frecuencia, ilusionándome con imágenes parecidas a las esbeltas mujeres de Burne-Jones, ¿no?
Pues este señor miraba a estos personajes, ¿no?, de fisonomías indistinguibles, esas figuras idénticas, con las mismas caras y mismos cuerpos, como veis, esta especie de multiplicación de gemelas que, curiosamente, fijaos, pues les citaban eróticamente. Bien, el libro de Krafft-Ebing, Psicopatología Sexual, tuvo un efecto de lectura refleja, como este reflejo que tenemos en este cuadro de Burne-Jones, ¿no? Digamos, cada persona leía el libro y se buscaba en su lectura, o sea, se identificaba con alguna de las patologías como su comportamiento sexual. Esto, os puedo decir, ¿cómo sabemos esto? Pues lo sabemos con una prueba muy fehaciente, ¿no? La identificación de su público fue tal que en las sucesivas ediciones de la obra fueron haciéndola crecer hasta superar los 500 testimonios, ¿no?, con el añadido paulatino de aquellas confesiones que enviaban al doctor todos los sucesivos lectores de su libro. La pulsión es evidente en las cifras. La primera edición de Psicopatología Sexualis, que os enseñaba, del 1886, contenía 45 historias y 110 páginas. En 1903 cuenta con casi 300 historias y 437 páginas en la edición número 12 del libro. Creo que esto os indica, es curiosísimo, ¿no?, porque además estamos hablando de un libro coproducido o coparticipado por sus propios lectores, ¿no?, algo totalmente moderno y casi nos recuerda la participación en las redes sociales a día de hoy, ¿no? Bien. La historia del sexo decimonónico tiene otro lugar desde el que ser narrada, que creo que también es interesante porque lo conocemos por nuestra propia cultura visual, ¿no? Es el del comercio de la carne. Hacia 1860 se sofistica el mercado sexual de la carne en París, sobre todo, que era la capital del siglo XIX, como sabéis, cuadros de Toulouse-Lautrec que todos conocéis. Entre 1860 y 1914 se transformó cualitativamente el trabajo del sexo. Invadía los cafés, los grandes almacenes y los restaurantes nocturnos, como también retrataba tanto Toulouse-Lautrec como, por ejemplo, este pintor alemán Engelhardt, mostrándonos a demi-mondaine, ¿no?, vendiendo su mercancía, buscando seducir a un cliente potencial, ¿no?, en este caso, como veis, en un teatro o una ópera. Con la haussmannización de París, con el nacimiento de los grandes bulevares, las prostitutas también salían de la sombra para brillar en la luz de gas de los bulevares o incluso en la luz de día, ¿no? Esta es La espera en la rue de Chateaubriand de París de 1880 del artista Jean Béraud. La invasión de la calle se empareja al triunfo del lujo. La mujer estaba en venta, expuesta a la clase burguesa. La mujer se convierte también en aquel momento en mujer espectáculo, ¿no? Entre las nuevas taxonomías médicas también se introducía la escopofilia, ¿no? Escopofilia quiere decir gusto erótico por ver. Y lo taxonomizaban como un problema de la erótica, ¿no?, un problema sexual, una deformación del gusto. Bien, ver, efectivamente, como vemos en todas estas imágenes, era la actividad esencialmente excitante por naturaleza y, como sabéis, es la actividad esencialmente excitante para los hombres por naturaleza, ¿no?, casi genéticamente hablando. Bien, la propagación urbana de la prostitución también obsesionó a la vez a la moral burguesa de un modo tal que la destreza visual también adquiriría su importancia ante el terror higiénico, ¿no?, ante el riesgo de la sífilis. Habría que analizar la mercancía para ver cualquier huella de la pupa, de la boca torcida, de la parálisis facial que indicaba la presencia de esta enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Incluso en España, pues seguro que conocéis este cartel de Ramón Casas, hiperconocido, ¿no?, absolutamente tremendo, ¿no?, en fin, de esa cara demacrada por la enfermedad, ¿no? Digamos que el deseo burgués en aquel momento, el deseo burgués en aquel espacio urbano, se alimentó, en cierto modo, de una íntima angustia venérea a lo largo del fin de siglo, ¿no? Para un erotómano finisecular, uno de los grandes, digamos, escritores de teoría erótica a finales del siglo XIX, Ernst Fuchs, un alemán que también fue traducido en España, él decía que en la licenciosidad sin trabas con la que actuaban los burgueses, y le cito, todas las ciudades eran, en cierta medida, una única gran taberna de puerto. Él llamó la atención sobre un invento sintomático también de la época, de este nuevo cuerpo público, que era el cancán, ¿no? Aquí tenéis el anuncio de Toulouse-Lautrec del cancán de Mademoiselle Églantine en París, ¿no? Este desvergonzado baile, específicamente nueva diversión del Segundo Imperio, de los años 70 del siglo XIX, debe entenderse también como uno de los síntomas paradigmáticos de la mujer espectáculo en ese sistema existencial patriarcal, ¿no? Aquí os enseño, te dejo hacer la foto, Bárbara, creo que ahí había un interés.
Y la siguiente te va a interesar también porque esta es la traducción a la realidad, ¿no? Esta es la famosa Louise Weber, la Gould, que también fue amante de Toulouse-Lautrec, y que efectivamente nos enseña, ¿no? Imaginaos, pues pasar del miriñaque al refajo y a enseñar, pues digamos, la ropa interior en un baile, pues efectivamente estamos ante un espectáculo erótico asumido por la masa, pero de primer orden y absolutamente inédito, ¿no? Y aquí, pues también quiero insistir en algo, ¿no? Obviamente la mujer, desde el inicio de la tradición artística occidental, podemos decir, del siglo XV, siempre fue una potencia del estado de ánimo masculino, ¿no? En toda la historia de la pintura, si queréis, occidental, ¿no? Pero en este contexto también hay un punto fundamental que es el de la invención de la mujer fatal, ¿no? De la femme fatale, que constituyó no tanto un repudio, y aquí algunas feministas me pueden criticar, pero no consistiría tanto en un repudio como en una necesaria lejanía, con un quicio, digamos, la mujer fatal representa un quicio inaccesible al hombre. Y voy a entrar en otra categoría, digamos, la contraria de esa mujer fatal, que tenéis definida aquí, por ejemplo, de una forma muy evidente también en Robs, ¿no? Esa mujer muerte, esa mujer sífilis, esa mujer erótica y terrible. Y, digamos, el otro tipo de mujer muy típica de la época, pero que nos hemos olvidado con el paso de un siglo de que existía, ¿no? Por la presencia de la mujer fatal con una cosa tan evidente, que es esto que llamaba el novelista Gilkin en la época el amor de hospital, ¿no? Es esa mujer, digamos, que otorgaba la única posibilidad de contacto porque era la mujer que no tenía potencia sexual. Os voy a poner un ejemplo español que a lo mejor también conocéis, que es las novelas, las sonatas de Valle Inclán, el Marqués de Bradomín, ¿no? Ese Don Juan crepuscular que él inventa. La última sonata, la de la monja famosa, ¿no? Es, digamos, necrófila, ¿no? Él está, digamos, haciendo el amor por primera vez en su vida, pero con una mujer en trance de fallecer y en un momento determinado literalmente muerta, ¿no? Entonces es esa mujer la única con la que se puede realmente enamorar, la mujer imposible que ya está, pues, inerte, ¿no? Sin vida. Entonces es esa mujer frágil, ese ser enfermo que trasciende el sexo precisamente por imposibilidad física, ¿no? La cultura de fin de siglo, pues, en cierto modo, como veis aquí, se sostiene en ese anhelo morboso de hacer de la mujer, sea muerte, sea portadora de muerte, ¿no? O sea, pues repito, esa mujer fatal, aunque fuera una mujer enferma. La morbidez de la enfermedad también tiene algo que ver con la estática del reino vegetal. Y es curioso constatar en aquel momento, los años 80 del siglo XIX, un cambio total en la cultura del perfume. Se pasa de los almizcles y de los perfumes, digamos, basados en los olores animales, al perfume floral, ¿no? Parece una cosa muy estúpida, pero realmente no existían el amor por los perfumes florales hasta ese momento en la historia. Y fijaos que también en ese momento nacía toda esa publicidad cartelística que conocéis por Muja, por ejemplo, ¿no? En el que las mujeres son el mundo vegetal, ¿no? Pertenecen al orden vegetal. No sé, esto incluso en nuestros años 30 todavía perdura esa mujer vegetal. ¿Recordáis esas mujeres, yo qué sé, pues con los pechos desnudos y naranjas de Julio Romero de Torres, en donde precisamente la mujer pertenece al mundo natural, o las mujeres haitianas de Gauguin, ¿no? Donde efectivamente sus estampados son naturales, ellas pertenecen a un reino ¿no? Y no son como las mujeres normandas que él representa todavía en el mundo de la cultura, vestidas y con esos sombreros de época, ¿no? Sino que ellas pertenecen con su desnudo, esa mujer salvaje pertenece al mundo natural y por eso es erótica y por eso es utilizable, ¿no? Por el hombre. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del Art Nouveau porque es muy evidente. Pues agarras el asa de una jarra por un cuerpo desnudo femenino. Creo que, vamos, no tengo que dar mucha explicación sobre qué significa este absoluto control, ¿no? Pensad en este momento que a la vez es la moda de los invernaderos dentro de las casas burguesas, ¿no? El invernadero donde es el ámbito de las mujeres para la lectura, precisamente. La mujer es una planta, ¿no? Es una planta exótica, quizá una orquídea, pero no deja de ser eso, ¿no? Bien. Esa fijación de la feminidad en estas turgencias arborescentes, ¿no? Del ornato Art Nouveau, a veces incluso alcanzan, digamos, el colmo de la misoginia, ¿no? Este anillo de la mujer atada, esclava, pues ofrecida con los pezones de piedra preciosa, ¿no? O sea, creo que es una cosa muy evidente y os recuerdo que los anillos nacen precisamente como un recuerdo de un eslabón entre dos cadenas, o sea, dos puntos de una cadena, ¿entendéis? O sea, no hay un anillo es una esclava.
En otros casos, por ejemplo, también muy cercanos a la cultura española, para traerlos a colación y que son muy visibles, tenéis, por ejemplo, el Palau de la Música Catalana, donde tenéis ese coro de musas al fondo, totalmente atrapadas para siempre, ¿no? Son mujeres absolutamente atrapadas en su propia representación. O los maceteros de Eusebi Arnau, maravillosos, de la Casa Yo Morera, hoy una tienda de Loewe, desgraciadamente, de la Manzana de la Discordia, de la Barcelona modernista, donde pues había esas mujeres atrapadas también, ¿no? en el acto de macetero, digamos, sujetas a la fachada de por sí. Bien, esta conciencia del cuerpo también tiene que ver con otra serie de revoluciones dentro de este contexto que a mí me parecen especialmente relevantes para entender también cómo se construía la imagen de la mujer desde sí misma, ¿no? Hay unas revoluciones en la vida privada, no solo en esta vida del espacio público y de esa mujer especular de la que hablaba, sino revoluciones de la vida privada que eran fascinantes, ¿no? Pensadas a día de hoy. Este cuadro, precisamente de la colección Thyssen en Madrid, es un cuadro de Berthe Morisot, de esta pintora del impresionismo. Y como veis, es una mujer mirándose en un espejo psique. Es más, se llama tal cual, se llama el espejo psique. Es un espejo de modelo de cuerpo entero muy vendido en el París de los años 80. Y os diréis, bueno, pues mira, vale, un espejo de producción industrial, de moda, como la silla Toné. Pues es que no. Es que resulta que no existían los espejos de cuerpo entero en el ámbito del boudoir privado. Hasta este momento. Había los espejos de la Galería de Versalles, donde evidentemente te veías vestido, ¿no? Pero no existían estos espejos de cuerpo entero en el baño. Es más, hasta mediados del siglo XIX había unos famosos polvos de un tipo de talco que se echaban sobre la bañera una vez que la bañera estaba preparada para que la gente no pudiese ver su cuerpo en el reflejo. O sea que imaginaos lo que cambia la cultura en este momento, en el que os recuerdo que todavía se pensaba que el agua corriente no la podías utilizar, no podías utilizar la ducha, necesitabas el agua estática porque el agua corriente se iba a llevar las propias aguas de tu cuerpo y te iba a provocar pues enfermedad y decadencia, ¿no? O sea que, quiero decir, son solo 150 años atrás, pero nuestras culturas han cambiado por completo, ¿no? Y recordar esto de los espejos pues también nos permite entender muchas cosas, ¿no? Entender muchas prohibiciones, entender muchas versiones del propio cuerpo, ¿no? Por cierto, muchos historiadores señalan que es el nacimiento del cuerpo entero en el tocador el que precisamente inicia el camino hacia un canon de delgadez en la mujer que lleva a la mujer de los años 20 y esa delgadez extrema andrógina del Art Deco, ¿no? Hasta que no te ves el cuerpo entero no empiezas a desear la desaparición de una serie de curvas, ¿no? Es una cosa muy curiosa y muy interesante. Pero bueno, volvemos a la ordenación de las prácticas eróticas heterosexuales, porque os hablaba de esa fetichización del objeto de deseo y de la mujer en Krafft Ebing, y fijaos que también en este momento de los 80 del siglo XIX se empieza a enseñar el pie y el tobillo. Pero a la vez, en paralelo, se inicia una revolución en el zapato y en el calzado, una multiplicación de lo que se llama entonces el adorno en superficie, ¿no? En el último cuarto del siglo se impuso precisamente el tacón alto, sustituido en los 90 precisamente por este tipo de botas, ¿no? Esta atención progresiva a lo nimio en el calzado se acentuó con el paso del tacón de funda a las abotonaduras, como veis, del calzado alto. La erótica se consumía en el detalle. Cuando las botas, estas botas, multiplican la necesidad de apertura hasta los 16 botones. El erotismo de fin de siglo, y hay muchos textos eróticos en las novelas de la época en este momento, nos habla precisamente de esa importancia del retardo en la excitación hasta llegar al objeto de deseo, que efectivamente es el pie que está debajo, ¿no? Lo que tardas eróticamente en llegar ahí es pues, una especie de acto erótico infinito, ¿no? En fin, esa multiplicación de los impedimentos como recurso para el pasmo interrumpido, ¿no? O sea, digamos que en este momento, y así se traducía en la época, y por eso aparecen tantos textos sobre sexología, las capacidades erógenas del cuerpo empiezan a ser acrecentadas por todos estos dispositivos paralelos, ¿no? En fin, por resumir también de una forma desde el punto de vista masculino, que es el que traen los artistas de los que os hablo hoy, ¿no? El varón finisecular hubo de medirse con más y con más cosas a medida que el siglo avanzaba hacia 1900, ¿no? Las décadas del fin de siglo son las décadas del auge del movimiento por los derechos de la mujer, el inicio del sufragismo. En 1884 las mujeres adquieren el derecho de divorcio en Francia por primera vez. El esteta y la mujer liberada pues eran dos respuestas a una idéntica encrucijada frente al poder burgués. Esa no productividad
ni familiar ni económica que caracteriza tanto al dandy como a la mujer liberada, como a la mujer divorciada, pues son centrales como precisamente esas contraculturas antiburguesas que nacían en aquel momento. Icono de la mujer de su tiempo para el fin de siglo. Obviamente la Salomé. Esta es la Salomé de Gustave Moreau, quizá la mayor codificación en su momento de la mujer fatal. Y es curioso, ¿no? Porque la insistencia que tiene Moreau en la producción de esta, él le llamaba Herodías, hija de Herodes o Salomé, se produce a comienzos de los años 70 del siglo XIX. Precisamente en un momento muy caracterizado por la depresión social en la época, digamos, en la cultura de aquel momento, porque se producen dos cosas, ¿no? Francia pierde en el 69 la guerra con Prusia, y en el 70 se produce la Comuna, ¿no? Y entonces, pues digamos, hay esta especie de duelo infinito por las posibilidades de cambio y por la decadencia de un imperio como el francés en aquel momento. Digamos que no puede haber más conciencia de fin, si queréis, ¿no? Entonces es curioso que justo en ese momento Moreau, aislado en su casa en París con su madre sorda, por cierto, que conservamos precisamente toda la intención que tenía en cada cuadro que hizo, porque le escribía notitas a su madre sorda para explicar cada cuadro que hacía, y la madre los guardaba en un archivo, y por eso sabemos qué quería decir exactamente él con cada una de sus obras, ¿no? Entonces, fijaos, esta mujer, digamos casi como tatuada encima, esta mujer fatal, y vuelvo a aquello que os decía de graduar esa misoginia que existe en la visión de la mujer fatal, no es simplemente una oposición entre hombre y mujer, ¿no? Digamos, yo creo que ese campo tan binario no es operativo aquí, ¿no? Porque, digamos, como os decía, los hombres finiseculares sentían las mismas ansiedades ante el régimen burgués que las mujeres. ¿Me entendéis? O sea, son hombres blandos, son hombres en su mayoría homosexuales, que sienten, digamos, o son hombres solteros, empedernidos, célibes, ¿no? Y sienten, digamos, esa misma presión de las instituciones burguesas de la productividad que la mujer. Entonces, aquí hay una cosa como muy interesante, ¿no? Las Salomés, las Dalilas, las Esfinges no se deberían comprender, por lo menos para mí, como un objeto de rechazo, sino como un lugar de pérdida. O sea, una Salomé es como Eco en el mito de Narciso. Es la imposibilidad de un objeto de deseo, es un sacrificio ante la conciencia de lo ideal. La mujer es algo ausente porque pertenece a un afuera inexpresable. Esta es la otra famosa pintura de Salomé de Moreau, y esta, digamos, es la codificación más perfecta del mito inverso, ¿no? Esto es ese hombre que os digo, débil si queréis, que es pues Orfeo, ¿no? Orfeo, que es un hombre célibe, que todas las mujeres le pretenden, pero simplemente toca la lira, quiere engatusar a través de la música, y en un momento, pues las Ménades furiosas de Dionisos, que quieren, digamos, realizar, o sea, violarlo literalmente, pues deciden asesinarlo porque él se niega, ¿no? Entonces, digamos, veis a esta mujer Tracia, que representa, como en los mitos de las metamorfosis de Ovidio, en la lira, esta mujer recoge la cabeza cortada de Orfeo, igual que Herodías Salomé recoge la cabeza cortada del Bautista, ¿no? Entonces, esa especie de imagen de la castración y de identidad directa, ¿no? Entre la mujer fatal y esta mujer, digamos, que tiene esa melancolía enferma por el Creador. Os traía dos Klimt porque creo que son mucho más evidentes y mucho más conocidos y nos permiten entender todavía mucho más fácilmente de lo que hablo con esta mujer fatal y en sus grados de aparición, ¿no? Esta es Judith, la primera versión de Judith y Holofernes de Klimt. Veis que la cabeza de Holofernes recién cortada por ella, pues evidentemente la representa como mujer fatal. Ella tiene esos ojos que parecen, no sé, estar en el momento de pasión erótica, ¿no? Del orgasmo. Pero si os fijáis, a la vez, enseñando el pecho absolutamente sensual, el collar literalmente la sujeta, como esa esclava que os enseñaba antes, contra el fondo. Es una mujer atrapada. O sea, de lo que Klimt nos está hablando no es de la mujer fatal como un deseo irrefrenable, no. Es una mujer que hay que contener. O sea, es un deseo apotropaico, un deseo defensivo, igual que cuando ibais a las iglesias medievales y en las portadas de las iglesias medievales románicas os encontráis, pues no sé, un dragón o un león que os ruge para que os arrepintáis de vuestros pecados. Pues en este caso es algo similar, ¿no? Estas mujeres están hechas de esta manera para demostrarte que de ellas te tienes que alejar. Y os explicaré más profundamente por qué. Comparar
La misma modelo, ¿no? Esta mujer, la Judith, es Adele Bloch-Bauer, esta mujer de la familia de los Wittgenstein, una mujer judía de las más ricas de la época. Le encargó este retrato a Klimt, también era su amante, y como veis, fijaos, aquí también está sujeta al fondo, pero cuando la mujer es real, aquí es la pasión erótica, la contenemos, aquí literalmente forma parte del fondo, como esas mujeres musas que os enseñaba en el palo de la música. O sea, ya ni siquiera está retenida, es que forma parte de un fondo común. Es un objeto decorativo, bellísimo, y evidentemente ya no tiene sentido. Fijaos en sus manos, que es muy curioso. Aquí están las manos, ¿no? Casi como componiendo una con otra, encerradas en sí mismas, y en este caso, ese mismo castillo no, está sobre el cuerpo del varón, ¿no? Bueno, creo que el contexto general está dado y voy a entrar en unos ejemplos concretos para ir acercándome hacia el final. Cuando os insisto en estas políticas de la carne, estas imágenes, como os decía, funcionan, mejor está atrás, funcionan como iconos defensivos, ¿no? La mujer, vuelvo a insistir, es portadora de muerte, pero sobre todo es una portadora de la devastación de la creatividad. Freud formuló en El malestar de la cultura este programa en términos del psicoanálisis, que creo que os va a dar la clave fundamental. Le cito: dado que el hombre no dispone de energía psíquica en cantidades ilimitadas, se ve obligado a cumplir sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. La parte que consume para fines culturales la sustrae, sobre todo, a la mujer y a la vida sexual. Os puede parecer inverosímil o arcano en términos de psicoanálisis, pero es como cuando un deportista de élite, digamos los entrenadores, les prohíben el sexo la noche antes de una competición, ¿no? Esa necesidad de conservar, digamos, los vasos espermáticos absolutamente llenos antes de un momento de creatividad, pues es lo mismo, digamos, aplicado a los deportistas que estos creadores de fin de siglo pensaban. Cuando ellos querían pintar, tenían que tener esa sexualidad plena, absolutamente controlada, sin haber precisamente, digamos, eyaculado, ¿no? Os leo una frase de Baudelaire que dice lo mismo que yo ahora mismo, pero en términos vulgares, y es muy explícita y muy clara. Decía Baudelaire: joder es aspirar a entrar en otro, y el artista nunca sale de uno mismo, ¿no? Creo que es mucho más evidente y mucho más claro. En el libro tenéis testimonios masivos de cómo esto era realmente cómo se entendía la creatividad en aquel momento, ¿no? Curiosamente, ¿sabes? Incluso un artista, para que veáis las contradicciones, esto no tiene que ver con la realidad absoluta. Baudelaire muere de consecuencias de la sífilis, o sea que sí que jodía y sí que estaba fuera de sí mismo, pero me parece que es interesante ver esa contradicción, ¿no? De cómo la teoría era lo que aplicaban de otra manera dentro de su espectro creador. Bueno, nadie tiene que ser coherente de forma absoluta, ¿no? El tema del fin de siglo central, para mí, si pensamos en este código de la mujer fatal, de esta política de la carne, es el Narciso, ¿no? El Narciso es, digamos, ese ser que solo se mira a sí mismo en un espejo y que no tiene capacidad de amar al otro, ni a la otra, ni a nada, no sale de sí mismo. Es precisamente ese ser de forma natural. Esta es una pintura de Alexandre Seon, un pintor de confianza del Sar Peladan, ¿no? Del líder del movimiento Rosacruz. En el 1898 pintó este Narciso andrógino, que como veis se gira para mirar al espectador, haciéndolo partícipe de un autoconocimiento desafiante. Su corona es una corona de narcisos que enuncia una pesada anáfora, ¿no? Una ecolalia plástica, porque dice Narciso, 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 en la contemplación de la obra, ¿no? Digamos que nosotros cuando nos miramos en este Narciso, nos contemplamos en un espejo, de alguna manera, ¿no? Y fijaos, Joaquín Jasquet, que era un poeta de ese mismo círculo de Rosacruz, muy amigo de él, escribió esta frase muy, muy reveladora. Decía: el mundo es un inmenso narciso que se está pensando. Para mí, Georges Min, un escultor flamenco belga, tiene la imagen más acabada de Narciso de este fin de siglo, del segundo romanticismo, ¿no? Es una escultura, este es el boceto, una crisálida, la crítica de su tiempo llamaba crisálidas a las esculturas de Min, y como veis es la figura de un adolescente anoréxico, reducido a la sustancia del ser, que se ama tanto a sí mismo, que se abraza a sí mismo, hasta, pues eso, ese acto de amor que lo lleva a la anorexia pura y lo lleva a desaparecer, ¿no?
Como veis, eso era el boceto, esta es la escultura final, que en realidad no es solo un narciso, sino que son 5 narcisos que se miran en el reflejo de ese estanque y que, bueno, es una fuente que realizó para el Museo Wolfgang de Gante. Y como veis, es este narciso en quíntuple reflejo, que yo creo que es la imagen más solipsista de toda la época, ¿no? Hugo von Hofmannsthal, que ya os lo cité antes, en esa carta a Lord Chandos, puso en boca de su héroe: todo está dentro de mí. Y Carl Friedrich Hill, que es un pintor del simbolismo, del segundo romanticismo sueco, creo que pues, podía adaptar esa frase, ¿no? Todo está dentro de mí. No sé si os fijáis, antes os decía lo de si estoy triste llueve como canon romántico. Aquí veis que Hill, no sé si está triste o no, pero lo que llueve es Hill. Me explico, es su propio nombre el que llueve. O sea, imaginaos si hay un egocentrismo loco, ¿no? Las pequeñas obras de este señor, que pintó entre 1878 y 1911, las hizo de forma casi automática, ¿no? Sus últimos 5 años de vida fue directamente hospitalizado, diagnosticado de enfermedad mental, pero en sus paisajes, como veis, pasan estas cosas que son absolutamente reveladoras, ¿no? Esa proclamación del yo sobre todas las cosas, ¿no? Bien, Burne-Jones, aquel que erotizaba tanto a ese personaje del libro de Krafft Ebing, fue, digamos, el centro de la producción cultural de fin de siglo en el Imperio Británico. Y esta es una parte, digamos, son 2 partes, ahora os enseñaré otra, de un cartón para tapices, para un tapiz realizado por encargo de una de las princesas, la princesa Alexandra, de una de las hijas de la reina Victoria, en 1880 para una exposición internacional en Melbourne, Australia, ¿no? Era precisamente un encargo para ser producido después, digamos, por suscripción popular, digamos, como una venta para paliar la pobreza en Australia, ¿no? En esa parte del Imperio Británico entonces. Digo esto porque es revelador, o sea, no estoy hablando de algo que estuviese hecho para un público exquisito, limitado, sino que estaba hecho para una comunicación de masas, ¿no? El tapiz, como os enseñaba antes, el cartón, se divide en 2 partes, esta es la inferior. Y como veis, a un lado está ese Orfeo que os enseñaba antes en Bogó, laureado, triplemente laureado, porque lleva los laureles en la cabeza y tiene 2 plantas de laurel a sus lados, ¿no? Toca la lira, como veis, y mira de frente, y la cartela encima veis que lo identifica literalmente como Orfeus, ¿no? Como ese modelo del poeta creador. Detrás de él avanzan otros poetas, se ve el gorro de Dante, se ve a Homero, y un grupo de mujeres a la derecha, como veis, estos círculos de mujeres idénticas, tipiquísimos de Burne-Jones, como ese círculo de mujeres admiran la belleza del que canta, pero a la vez se retiran ante el desdén porque él ni siquiera las mira, ¿no? En la parte superior de la escena veis, digamos, la metáfora visual que da título a la pieza, poiesis, que es, digamos, precisamente la creación, no la poesía, es la poiesis, la creación. Como veis ahí, un amorcillo sin cara, curiosamente, un amorcillo sin expresión, o sea, puramente andrógino, sujeta un espejo ante esta mujer que se mira dentro para, digamos, para crear, ¿no? Veis que escribe mientras se mira a sí misma en el espejo. Y su sien tiene un ala. Esa es el ala del sueño del dios Hipnos, de la tradición clásica, que, vamos, digamos, ella sueña ensimismada, casi como esa figura de Nov que os enseñaba al principio, para producir la creación, ¿no? Para mí, todo esto es una heráldica finisecular que confirma de nuevo ese narcisismo como el inequívoco medio de referencia para esa constelación de sentidos que compone todo el fin de siglo, ¿no? Bien, última cosa que os quiero contar, que es literalmente el final del libro que escribí, y que para mí, vamos, es como el canon central del fin de siglo, lo que, digamos, la figura, Fernand Nov, este pintor belga flamenco, que claramente codifica mejor todos estos personajes narcisistas de los que estaba hablando y nos enseña, digamos, en gran escala, a través de su propia vida y su propia casa, el cómo funcionaban esas políticas de la carne para el fin de siglo, ¿no? Todos los estetas, todos estos dandis de fin de siglo, enriquecieron su vida al rodearse de los objetos que colmaban sus deseos, digamos, creando sus espacios propios, estos inmensos relicarios donde refugiarse a ser, ¿no? Como una especie de estanques silenciosos donde se pudieran reflejar. Es normal que un esteta, la fealdad material le pareciese una condena, ¿no? Es una fuerza de ley. Flaubert, por ejemplo, decía: hay mobiliarios, trajes, colores de levitas, perfiles de sillas, orlas de cortinas que me hacen daño de verdad y me enferman. Baudelaire escribió: ¿quién de entre nosotros no ha sentido durante las largas horas de ocio un placer delicioso en construirse un apartamento modelo, una vivienda ideal, un ensoñadero?
Por eso, la casa en la que habita el esteta es el cierre de la conferencia que os digo. Porque en su interior está todo, los selectos objetos con los que el artista sustituye al mundo y donde las ansiedades y anhelos son colmados por esos principios de una estética, como os decía al principio también, una estética de los nervios, ¿no? El ensoñadero perfecto para mí fue la mansión de Noff, de este artista, una mansión que mandó construir a su medida en Bruselas a principios del siglo XX, ¿no? En 1900-1902. Como os decía, este pintor para mí codifica más perfectamente el segundo romanticismo, ¿no? Estas imágenes de mujeres misteriosas, sueños alados, medusas. Bueno, ahora veréis más. Esta es su casa, de la que os quiero hablar. Noff nació en un castillo, el castillo de sus abuelos, era hijo de un magistrado adinerado, era descendiente de una línea aristocrática de origen austríaco. Pasó su infancia en Brujas para luego mudarse a Bruselas con su familia, donde se convirtió en el más importante abanderado del simbolismo en Bélgica, ¿no? Ocupó una importante posición internacional, esto también es muy importante, porque fue corresponsal de la más importante revista de interiorismo de su tiempo, la británica The Studio, y ejerció magisterio sobre la secesión vienesa. Era muy amigo de Klimt. Desde sus 20 obras en la primera exposición de la secesión, o sea, cuando inaugura la secesión, Klimt y sus amigos invitan a Noff a hacer la primera exposición, y también realizó muchos trabajos de gráfica y de ilustración para la propia revista Vera Sacrum, la primavera sagrada, el órgano de difusión de la secesión, ¿no? Es más, el número de 1898, uno de los más perfectos, fue concebido enteramente por Noff, con lo cual esto es para que veáis que era una figura, no un capricho de Bruselas raro, sino una figura internacional de primer orden en aquel momento, ¿no? Con ocasión precisamente de la primera secesión vienesa, él confesó Noff a un cronista. Le cito: yo mismo creo mi propio mundo y lo único que hago es pasearme por él. Pues en torno a 1900 concretó su realidad en los 4 muros del edificio que creó. Él lo llamó precisamente Le Temple du Moi, el templo del yo. El crítico belga Emile Verhaeren, en una crítica en 1886, diagnosticó concisamente, le cito: enclaustramiento y egoísmo, tales son las virtudes y los gustos de los creadores de lo bello y de los portadores de maravillas como Noff. A Noff incluso le llegó a llamar clérigo en curso de devenir dandy. Desde los años 80, como antes había hecho Gustave Moreau, se retiró a un universo propio de cotidiana belleza. Verhaeren, de nuevo, sintió oscura esa intimidad. Y le cito de nuevo: la vida de Fernand Noff es un enclaustramiento perpetuo. Penetrar en su casa es el diablo. Esta es la fachada de la casa, junto a un bosque en Bruselas. Fue diseñada por él, con ayuda de un arquitecto belga, de Pes-Lenaire. Pero, digamos, en este momento que crea su casa, él ya había realizado la mayoría de su obra pictórica más importante, y lo que le interesaba con su casa es hacer un autorretrato moral, ¿no? El exterior es un modernismo de línea simple, como veis, pero me interesa esa estatua que corona la fachada. Es un Apolo, el dios de la belleza y de la alta poesía, con el gesto sereno de colocarse la clámide, vestirse como trasunto de la acción de revestir el espacio bajo su admonición. Apolo es el que va acompañado de las musas, o sea, el dios, digamos, que da lugar, que da espacio al espacio de la creación. Lo que veis a la izquierda con una gran ventana es el propio estudio del artista, que era el corazón de la casa, ¿no? Entre los vanos y las puertas de marcos negros veis uno redondo ahí abajo encima de los ladrillos, que es un vano curioso, ¿no? Porque es la firma del edificio, que es el anagrama del propio artista con el que firmaba sus obras, que veis que mezcla FK, o sea, Fernand Noff, y mezcla arte dentro, ¿no? Me parece muy interesante que el sentido de la firma sea doble, ¿no? La casa es su propiedad, pero también lleva su mismo nombre, es de su autoría, o sea, es el mismo. Una de sus obras más conocidas, esta, que se llama I Lock My Door Upon Myself, o sea, cierro la puerta sobre mí mismo, que es un poema de la prerrafaelista británica Cristina Rossetti, la hermana de Dante Gabriel Rossetti, que dice así: ¿quién me salvará? Cierro con llave la puerta a mí misma, el título de la obra. Dice: y la arranco, pero ¿quién tapiará al yo de mí misma, el más detestado de todos? A ese yo interno, el más profundo interior de la conciencia, yo le llamaría el reflejo más bello de sí. Bien,
La mansión fue destruida poco después de la muerte del pintor, en 1930, pero es posible visitar varias estancias todavía, a través de las fotografías que el propio Knopf encargó para la difusión de su gusto. Ha de recordarse que el dandy precisa exportarse a su público, precisa exponerse. Lo primero que sorprende del interior es su sencillez, comenzando por los muros y los altos techos abovedados, recubiertos de un barniz blanco y brillante que no se ve en las fotos. Algún visitante declaró en su época que entrar en la casa de Knopf le había recordado a un espacio de asepsia hospitalaria. La mayor parte de la planta baja, como veis aquí en la planta del edificio, lo ocupaba, como os decía, el atelier, el taller del pintor, que funcionaba a modo de culminación de esa interioridad desplegada. Voy a enseñaros solo 3 habitaciones. Una que es esta Chambre Blanche, la sala blanca, la ocupa su centro, como veis ahí en el medio, una reproducción de La Rueda de la Fortuna, un cuadro de Sir Edward Burne-Jones. Knopf había conocido a Burne-Jones en un viaje a Londres en 1884. Fijaos qué curioso, por mediación del escritor Henry James, que también era amigo suyo, ¿no? Que, por cierto, también le presentaría a Dante Gabriel Rossetti y a Cristina Rossetti, su hermana. Solo Burne-Jones mantendría correspondencia con Knopf, el resto no. Y curiosamente, digamos, Knopf escribió varias críticas sobre el trabajo de Burne-Jones y Burne-Jones sobre el trabajo de Knopf, ¿no? Se intercambiaron dibujos. Burne-Jones conservaba uno hecho por Knopf, que es este, y Knopf conservaba uno hecho por Burne-Jones. Esto me parece interesante porque hay esta relación especular entre los dos, una cabeza femenina que se envía a uno y una cabeza femenina que devuelve el otro y que precisamente nunca se han podido exponer juntos, ¿no? Bien, el más extraordinario despliegue de memoria de la casa estaba en esta otra sala, la sala llamada Dorada por ciertos elementos que había en la decoración, de los que hay muchas cosas interesantes, un atleta bostezando de Licton ahí al fondo, pero me interesa ese altar que veis a la derecha de la imagen, ¿no? En el año 87, Knopf pintó eso que veis ahí, que es este retrato de su propia hermana, Marguerite, ¿no? Ella había sido su modelo de belleza femenina hasta que ella contrajo en 1890 matrimonio con un hombre, obviamente, y el pintor la distanció de su vida. Knopf fracasó en todas sus relaciones íntimas con el otro sexo, al margen de su hermana y de su madre. A la muerte de su hermana, en 1908, quizá arrepentido de no haber cedido antes, convino a la boda que aquella le había arreglado en los años 80 del siglo XIX. Marthe Worms fue su mujer, que era mucho más joven que él, pero ella esperó 3 años para anular el matrimonio por no consumación. Curiosamente, en ese altar de su hermana que veis ahí, donde está esa historia, pues yo veo bastante de este acontecer, ¿no? Un investigador descubrió, por ejemplo, que por fotografías de época del taller, este retrato al óleo siempre lo enmarcó con cristal. Ninguno de los otros cuadros de Knopf está marcado con cristal en época. Y esto es una cosa interesante, ¿no? Porque el vidrio produce una transparencia que enfatiza una pantalla de superficie donde efectivamente la imagen se vuelve más artificial, pero también te refleja. Impepinablemente él se veía en su hermana cada vez que miraba el cuadro, ¿no? En el retrato, como veis, su hermana posa delante de una puerta. Todo su cuerpo aparece cubierto hasta el cuello por este largo y pálido vestido. Las manos solo están enguantadas y solo se le ve la piel en la cara. Su mirada veis que se pierde en un punto indefinido a la derecha del cuadro, y a su izquierda, sobre el muro, hay un disco dorado que eterniza y detiene esa especie de incomunicabilidad. La mujer, la hermana, es la puerta. Una puerta cerrada, una feminidad que permanece para siempre inaccesible al pintor, casi como el veto a la posibilidad, obviamente, de incesto, ¿no? De tener una relación con la hermana propia. Aquí veis, digamos que figura sobre un velador entelado, ahí a la derecha, y también veis que hay una raqueta encima del velador. Esa raqueta de tenis es muy interesante porque era el deporte que practicaba su propia hermana, es la raqueta fetiche de su hermana, y una de las mayores, más importantes obras del pintor, Memories, tituladas en inglés Memorias, es un gran pastel de 1889 donde aparecen, como veis, 7 mujeres, también incomunicadas, como veis, sin ninguna relación entre ellas, ni siquiera tienen relación las que están cogidas de la mano, y ellas disponen su cuerpo entero sobre ese fondo verde con una línea de cielo mínima en la parte superior. Este cuadro, sabemos por los textos de Knopf que iba a llamarse Lawn Tennis, tenis sobre hierba. Han sido localizadas 6 fotografías de Marguerite, de su hermana, que él mismo tomó y que sirvieron de modelo para las 7 mujeres del cuadro. No para las 7, para 6. Falta una, ¿no?
La que falta, como veis, la de la izquierda, la que toca su cabeza, va vestida exactamente con el mismo vestido del retrato de la habitación de antes, ¿no? Creo que es muy evidente, ¿no? Perdón que no me pierda, que me embalo. Como veis, ella no lleva sombrero, no parece la misma y muestra un gesto de indolencia que la diferencia del resto. Pero insisto, lleva el mismo vestido que Marguerite. Digamos, hay una especie de iniciativa erótica de tocarse el pelo, una especie de posibilidad de contaminación, pero en ella se consuma esa misma advertencia de la mujer fatal, ¿no? Una mujer fatal que aquí simplemente es la puerta del umbral y que está absolutamente cerrada, ¿no? Creo que la composición del lugar está clara. Os parecerá a lo mejor un exceso de interpretación, pero vamos a la sala final y con esto voy casi a acabar. La mentalidad, digamos, el estudio de trabajo en la mentalidad de Knopf es un lugar absolutamente fascinante, ¿no? Si os fijáis, las paredes eran blancas, pero la parte superior era azul lapislázuli, ¿no? Esgrafiado con grecas doradas muy típicas del Art Nouveau del momento. En el centro del suelo hay un círculo de oro real, engastado, digamos literalmente, en el suelo de mármol. Ahí es donde el artista tenía su espacio de trabajo. Él solo pintaba dentro de ese círculo de oro. No veis el techo, desgraciadamente, pero había una acotación tridimensional. El techo, digamos, contenía ese mismo círculo, pero en él lo que se representaba era el signo zodiacal del pintor, o sea, su carta astral, su destino, ¿no? Entonces, por cierto, signo de Libra. En una de sus fotografías, ahí lo tenéis, Knopf posa en el acto de pintar, vestido de chaqué, solo pintaba vestido de chaqué, con un esbelto gesto y adusta delgadez, ¿no? Ante un cuadro que, por cierto, ya estaba acabado. No se puede imaginar, de otro modo, el trabajo en ese recinto sagrado donde sus alumbramientos estéticos eran parangonados con dos de sus más admirados creadores, ¿no? Un espacio dispuesto para consumar el destino que le dictaban los astros, el lugar que solo permitía la más alta pureza para convocar las creaciones epifánicas del arte. Alrededor del círculo, veis en el suelo, creo que se ve mejor aquí, habían varias obras, varios cuadros que permanecieron en su poder hasta el final de su vida. Uno era ese I lock my door upon myself que os enseñé antes, y otro, este famosísimo Caricias, ¿no? En el que, digamos, esa esfinge acaricia casi a Edipo con esa pata de guepardo, ¿no? Es curioso, si veis, que al otro lado de la sala, ¿no?, hay esta... Ah, mira tú, curioso. Hay varias copias distintas de esta pieza. Esta es una obra de Franz von Stack. Bueno, os enseño la pieza que visteis aquí a lo mejor. Franz von Stack es otro de los clásicos de fin de siglo, en este caso en Múnich, ¿no? También un autor de enormes mujeres fatales. Y es más, esta amazona que él hizo es la entrada de su casa museo también, ¿no? En Múnich, a tamaño natural. Y digamos que cuando subes la escalera de su templo, que es su casa, tienes la amenaza de esta mujer, ese gesto apotropaico del que os hablaba antes, casi templario, ¿no? Bueno, aquí me llama mucho la atención, es muy curioso. Me vais a creer porque no encontré la reproducción, pero veis Caricias, ¿no? Ese cuadro que os enseñaba antes, ahí abajo, con la mujer guepardo, y encima, a la derecha, digamos, a lo que apunta la lanza del Amazona, es un tondo, veis una pintura circular. Esa pintura circular, me tenéis que creer porque lo tenemos en todos los testimonios de época, pero no encontré la foto, es un pequeño tondo en el que él repite de nuevo el centro de esta pintura. O sea, esas dos caras pegadas como gemelas, ¿no? O sea, digamos, esa amenaza a Edipo, esa amenaza a Orfeo, esa amenaza a Narciso de no caer en ese pecado de la carne para precisamente poder crear en ese círculo de oro, ¿no? Hay incluso un detalle que a mí me fascina bastante más, porque si os fijáis en el suelo, ¿veis? Hay un estanque cristalino enjollado en su fondo, tenía piedras preciosas y conchas, y es curioso que digamos, que él intentó multiplicar el efecto de ese fondo, igual que la famosa tortuga de Cézanne del héroe simbolista en Contranatura o A Contrapelo, el libro A Rebours de Huysmans, ¿no? Pues él compró una tortuga para poner en el estanque, pero mientras pintaba la tortuga hacía demasiado ruido y decidió hacerla matar y sustituirla por una tortuga de plata. El silencio, ¿no? Llama la atención porque muchos de los cuadros de Knopf, precisamente en los que pinta una y otra vez a su hermana representa este acto de silencio y esa imposibilidad de comunicación que veíais antes en ese cuadro de la puerta, ¿no?
El altar de himnos. Esto era el altar donde se retrató muchas veces en su vida y que estaba de fondo en su estudio, el altar al dios del sueño, ¿no? Según su hermana Marguerite, precisamente en un texto que escribió antes de fallecer sobre su hermano, ella decía que el sueño era la única divinidad que Fernand reconocía. Es por él, dijo, por el sueño, que cada objeto debe tener un sentido cierto y profundo. El pedestal, que no veis, está debajo, era de lapislázuli azul, hecho también con placas de cristal de Tiffany, y sostenía este soporte cúbico de vidrio y metal coronado por esa máscara del dios. La máscara era una copia en bronce del original del siglo IV a.C., atribuido a Escopas, ¿no?, que guardan las colecciones del Museo Británico. En la base había dos grifos, como veis, pequeños, también de bronce, que sostienen, entre paréntesis, ese arranque del altar. Y en la parte superior hay otro par, como pequeñas acróteras, ¿no? Esto es muy importante y muy interesante porque es como un contenido heráldico. Los grifos figuraban en el blasón de la familia Noff por línea paterna, tal y como se representaba en un muro de la iglesia de Nuestra Señora de Brujas que el propio Noff financió. Estas letras, veis que hay unas letras que componen algo, un texto, y es un lema. Lo que ahí pone es on na que soit. El mismo que aquí. On na que soit. Este es el ex libris de Ferdinand Noff y el nombre que regía toda su biblioteca. On na que soit, en español, significaría algo así de no se tiene más que así, o todavía mejor, nada más que yo. Bien, este lema solipsista, absolutamente solipsista para uno mismo, digamos, el propio Ferdinand Noff, digamos, explicó a su amiga María Biarmé en 1900 que esa máxima, on na que soit, no significaba tan solo una loa al egoísmo, sino que, y le cito, los otros no cuentan porque ellos juzgan sin conocimiento. Solo nuestro ser que sabe es capaz de satisfacernos. Como veis, a eso dedicó su obra, en esa tarea consumió su vida, e incluso, fijaos en el ex libris, hay un ave en vuelo, de nuevo, esas alas de amplia envergadura que lanzan la ensoñación, ¿no? Y si os fijáis, hay un reloj de arena tumbado, que es la cancelación del tiempo. Por toda la eternidad, on na que soit, no nos tenemos más que a uno mismo en ese vuelo de pensamiento infinito hacia la trascendencia, ¿no? Bien, últimas imágenes. Para Noff, Brujas era un recuerdo de su infancia, donde vivió los 7 primeros años de vida. El tema cobró importancia precisamente en el conjunto de su producción, en un montón de dibujos que él hizo, como veis, como este, que hizo de Bruselas, digamos, cuando se retiró a Bruselas, como para recordar esas Brujas de niño, esas Brujas de memoria, ¿no? No quiso volver a Brujas más, no quiso volver a ver los destrozos de la civilización del presente en esa ciudad natal, pero en 1906 se vio obligado a dar una conferencia sobre los primitivos flamencos allí, ¿no? Es interesantísimo. Pidió que al bajar del tren de Bruselas hasta Brujas, al bajar del tren tuviese un coche de caballos funerario cubierto con visillos negros para que lo llevase desde la estación de tren hasta la iglesia donde iba a partir su conferencia, y él viajó en su interior con anteojos de lentes negras, cegado a cualquier cambio o posible visibilidad del progreso que había entrado en la ciudad. Esta ciudad refleja, esta ciudad fascinante, ¿no? Este es uno de sus últimos cuadros, La Ville Abandonnée, la ciudad abandonada, donde reproduce precisamente una plaza dedicada a Hans Memling, ¿no?, al pintor primitivo flamenco. Curiosamente, Noff hace desaparecer la estatua, ¿no? Desaparece el pintor, desaparece el monumento. Y ahí hay algo bastante fascinante, ¿no? Noff había sido comparado precisamente a lo largo de su vida con Memling, y él mismo, digamos, realizó una enorme exposición en Brujas en 1902 de artistas flamencos a la que, como os decía antes, no acudió, ¿no? Lo funeral de esta escena es esa ausencia de sí y precisamente esa impresencia de hueco me hace mucha gracia porque otro de mis fetiches, que es el escultor español Juan Muñoz, digamos, fallecido en 2001, Juan Muñoz, cuando vio este dibujo, escribió un texto sobre ella, en donde lanzó una locución que es fascinante, la verdad. Decía: alguien debería escribir la historia de las estatuas en invierno. Bien, final. Gustave Moreau, precisamente postrimero testamentario, realizó uno de sus últimos cuadros en 1897, este Narciso. Se trata de un óleo en el que, en un paisaje acuático, con una luna creciente, como veis al fondo, pues aparece un narciso casi absorbido, casi transparente, ¿no? Él está reclinado sobre las aguas en una pose lánguida, su cuerpo se diluye, y de esa consumación
consunción surge una violenta mancha amarillenta que evoca esa fusión de Narciso con la flor que le da nombre, ¿no? Digamos, Narciso se funde en las aguas y la flor nace. Se conserva un pequeño apunte de Moreau a su madre en 1897, eso es que os decía, su madre sorda, y él decía ahí que Narciso, más solitario en su sueño, se funde con la frondosidad. Literalmente dice, cito, «En la tarde el cuerpo bello y la naturaleza misteriosa se funden en un supremo e inefable abrazo del ser y también de la otra». Es curioso, porque Narciso desaparece para ser naturaleza, pero ¿cuál es la otra a la que se refiere? Narciso desaparece para ser todas las cosas en armonía con la naturaleza. Veis que también hay un ave, ese vuelo, ¿no? Esa trascendencia que se indica ahí en el medio, ese ave azul. Pero si miramos profundamente, aparece esa otra. La mancha amarilla del Narciso parece también una mujer sentada, ¿no? Un eco. Mientras Narciso se convierte en flor, eco se convierte en un sonido, ¿no? Perdido para siempre en ese paisaje. En esas postrimerías de 1900 se funden en ese vacío de la representación ese hombre y esa mujer en esa especie de peripecia imposible de que los dos cuerpos se sumen, ¿no? Bueno, enfrentarse al esteta en esa torre de marfil como la imagen más expresiva de la cultura de fin de siglo, ese Narciso disuelto en su encierro, creo que es atender a la consigna de una advertencia a día de hoy, ¿no? Una advertencia sobre precisamente todas esas manifestaciones culturales que desgraciadamente todavía viven y todavía sobreviven, manifestaciones culturales que están encriptadas en una torre de marfil o en un círculo de oro. Muchas gracias.